Hola, soy Francisco Martínez, estudiante de la licenciatura en Psicología Biomédica, y en esta ocasión les voy a presentar este trabajo de investigación que lleva por nombre Análisis de la expresión génica e identificación de vías relacionadas con la función hipocampal tras la restricción calórica, elaborado en el Laboratorio de Fisiología Integrativa del Departamento de Ciencias de la Salud de la Unidad Lerma, bajo la asesoría de la doctora Kyoko Guzmán, la doctora Pamela Salcedo y el doctor Rodrigo González. De forma introductoria vamos a estar definiendo la restricción calórica como aquel régimen dietético que reduce la ingesta de alimentos sin causar desnutrición. Varias hipótesis han surgido tratando de explicar cómo al menos esta manipulación dietética podría tener un efecto en la función cerebral. Esto en condiciones de envejecimiento mayoritariamente, que es donde se tiene mayor reporte en la literatura. Y estas son algunas de las hipótesis que podríamos identificar. Por otro lado, también en condiciones de envejecimiento, pues se da un deterioro cognitivo que se da de manera cognitivo específica, es decir, no se da de forma generalizada, y algunas de las funciones cognitivas que mayormente se ve afectada por el envejecimiento son aquellas relacionadas con el aprendizaje y memoria, especialmente aquellas dependientes de hipocampo, como puede ser la consolidación de memoria declarativo, también aquellos aprendizajes espaciales dependientes de contexto. Existen algunos factores protectores y de riesgo que podrían modificar la funcionalidad y consigo la plasticidad y en consecuencia la función cognitiva que tiene el hipocampo, y la restricción calórica se ha propuesto al menos como un factor protector que pudiera amortiguar los efectos de la edad en la función cognitiva. Por otro lado, en la literatura podemos encontrar que la restricción calórica puede tener un efecto en el rendimiento cognitivo, especialmente en el aprendizaje y en la memoria, a partir de las 6 semanas. Por otro lado, pues también se han identificado cambios en la transcripción hipocampal relacionados con las señales de calcio y potenciación a largo plazo, también la señalización de CREF, codificación para proteínas de choque térmico, y también en relación con la respuesta a citocinas y morfogénesis de dendrita. Sin embargo, como les comentaba, al menos esto se ha reportado mayoritariamente en condiciones de envejecimiento. La literatura es muy limitada y se conocen poco los mecanismos en ratones adultos. Por lo tanto, pues aún no se conocen completamente las alteraciones en la expresión génica tras la restricción calórica sobre la función hipocampal en ratones adultos. Por lo tanto, la pregunta de investigación de este trabajo fue: ¿cuáles son los cambios que ocurren en la expresión génica tras la restricción calórica sobre la función hipocampal en ratones adultos? El objetivo fue identificar la expresión de genes y vías de señalización que pudieran explicar al menos los mecanismos por los cuales actúa la restricción calórica en la función hipocampal, esto en ratones adultos. Para poder llegar a hacer esto, lo que hicimos fue hacer una búsqueda de bases de datos libres, esto a través de National Center for Biotechnology Information, utilizando operadores booleanos y estas palabras clave, y una vez identificadas, se obtuvo más información de estas bases a través de Gene Expression Omnibus. Una vez que obtuvimos al menos estas bases de datos de RNA-seq, pues se hizo un análisis de calidad de secuencias, se revisó mediante FastQC, se realizó mediante Trimomatic, y posteriormente se pasó a realizar la pseudoalineación y cuantificación de las lecturas a través de Salmon, con la secuencia de músculos, para obtener una matriz de conteos de expresión que nos serviría para hacer el análisis de expresión diferencial a través de RStudio con el paquete de DSIC2 mediante estos valores, y también la notación estructural y funcional mediante el paquete de Cluster Profile, utilizando las bases de datos de Kyoto Encyclopedia Genes and Genomes y también Gene Ontology, con el fin de identificar las vías de señalización. En nuestros resultados solo pudimos identificar una base de datos que cumplía con los criterios que habíamos establecido en cuanto a la edad y a la especie. De aquí se seleccionaron 6 sujetos, 3 que correspondían al grupo control y 3 que correspondían al grupo de intervención. La restricción calórica fue al 20%, se inició a los 2 meses y terminó a los 15 meses. Posteriormente se hizo un análisis preliminar, en este caso un análisis de componentes principales para conocer la varianza individual de cada una de las muestras, y en este caso podemos ver que el grupo de intervención se diferencia del grupo de control, en excepción del sujeto número 1, que no se parecen a ninguno de estos dos grupos. Por otro lado, en el análisis de expresión, pues encontramos 51 genes que se expresaban de forma diferenciada, significativamente 29 expresados a la alza y 22 a la baja. Mayoritariamente los genes tenían una mayor tasa de cambio, aquellos que estaban sobreexpresados en relación con los subexpresados.
Y pues bueno, al menos con el heatmap pudimos ver que pese a que el sujeto número 1 tuviera una varianza distinta, al menos sí compartía ciertos sets de genes que se parecían más al grupo de intervención que al grupo control, y esto se puede ejemplificar también con el dendrograma, que pues al menos el control se diferencia del grupo de intervención. A partir de esto también seleccionamos algunos genes que estuvieran relacionados con la función hipocampal. Esto acorde igual con la literatura y con nuestros resultados. Estas fueron las vías de señalización identificadas de acuerdo con los genes que encontramos, expresados a la alza. La mayoría relacionados con la función hipocampal correspondían al transporte transmembrana. El primero de ellos fue el canal catiónico potencial receptor transitorio, que es un canal no selectivo de cationes, relacionado al menos con la membrana de proyección celular y la fibra de citoesquelética polimérica, que esto también lo encontramos en la literatura. Y pues también encontramos que se relaciona al menos con la producción de especies reactivas de oxígeno y con la elevación de calcio intracelular dependiente de CAMK2, que puede provocar toxicidad, y también el secuestro de la proteína transportadora mitocondrial MIRO, que consigo puede traer una degeneración axonal. También encontramos la expresión del dominio de esclerostina, que pues está relacionado con vías de transducción, especialmente con la señalización de WNT. Sin embargo, al menos esta vía de señalización se ve inhibida por el canal no selectivo de cationes, o la expresión de este canal que anteriormente les comenté. Por otro lado, también encontramos la expresión de aquaporina 1, que al menos su expresión se puede encontrar mayoritariamente en órganos circunventriculares. Encontramos al menos que lo podemos encontrar en la sinapsis y en aquellos espacios de membrana en donde la composición lipídica es distinta debido a la presencia de canales o de receptores. También encontramos que al menos está relacionada con, bueno, en la literatura se puede encontrar que está relacionada con la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, y también que está relacionada con la señalización o la activación de WNT cuando esta está inhibida. En aquellos genes que estaban expresados a la baja, pues encontramos que estaban relacionados con estas vías de señalización. En relación con los genes seleccionados, al menos la proteína activadora de ROGTPasa6, pues estaba relacionada con la actividad de las GTPasas, y en el caso de la proteína G, la expresión de la proteína G en su subunidad gamma 4, pues está relacionado justo con la actividad de este tipo de receptores. En este caso, la subunidad gamma 4, pues lo que pudimos encontrar es que está relacionado con la vía de PI3K, AKT, y que también pues al menos su expresión va disminuyendo durante el envejecimiento. En relación con esta vía de señalización, pues podemos encontrar que al menos está relacionada con la síntesis proteica, y por otro lado, al menos con la proteína activadora de ROGTPasa, está relacionada con las vías de señalización de RAS y de RAF1, que sus efectos pues están implicados en la dinámica de citoesqueleto y el tráfico de membrana, y que también en la literatura pudimos encontrar que su expresión está en relación con el aumento de neuritas distróficas durante el neuroenvejecimiento. En conclusión, en comparación con el proyecto de donde se obtuvieron los datos, pues aquí nada más nos enfocamos en la función plástica del hipocampo o aquellos genes que estuvieran relacionados con estos, y también en relación solamente con el efecto de la restricción calórica. Por otro lado, la intervención con restricción calórica iniciada desde la juventud hasta la edad media regula los genes a la alza de acuaporina 1 y del canal no selectivo, regulando también el efecto de ARGAM2 y SOS-DC1, que son genes expresados a la baja y a la alta respectivamente, pero que al menos la expresión de estos pueden inhibir la función de estos genes. Los datos obtenidos sugieren que al menos la restricción calórica es una intervención que puede no beneficiar la función hipocampal en ratones adultos de mediana edad bajo una edad e inicio de intervención temprana, ya que no promueve los cambios plásticos del hipocampo. Se propone al menos que se genere una integración de esta expresión génica con datos de evaluación cognitiva o ciertos test comportamentales, y también replicar la intervención para poder hacer análisis de expresión y poder priorizar los genes candidatos que pudieran estar regulando la transcripción. Eso sería todo de mi parte y muchas gracias por su atención.